Buenos días, mi nombre es Rosa Abad y lo primero quisiera darles las gracias por asistir a este tercer Congreso Internacional de Innovación Docente, Educación y Transferencia del Conocimiento. La presentación que voy a hacer yo lleva por título Innovación Docente, retos y oportunidades para la enseñanza de una lengua extranjera. En primer lugar, me gustaría destacar la importancia que tiene el dominio de idiomas y la adquisición de competencias comunicativas en nuestra sociedad actual. Es una sociedad absolutamente tecnológica, en un mundo globalizado, intercultural, plurilingüe y desde la educación nos tenemos que encargar de asegurar la plena integración del individuo en esta sociedad y que alcance su pleno desarrollo tanto personal como profesional. Por lo tanto, desde mi punto de vista, la práctica educativa debe estar ajustada a este marco contextual en el que estamos ahora mismo inmersos como sociedad. Nada tiene que ver nuestra sociedad con la de siglos pasados y, por ende, las prácticas educativas también tienen que ir ajustadas a estas nuevas necesidades y a este nuevo contexto, como he presentado. Quería señalar, en primer lugar, como objetivo de esta presentación y de este estudio es el desarrollo de la competencia comunicativa a través de nuevas metodologías. Estamos hablando de que el aprendizaje de idiomas en un mundo globalizado y plurilingüe se hace absolutamente necesario. Y estamos hablando también de que las necesidades educativas de nuestra sociedad son distintas, como hemos expuesto anteriormente. Por lo tanto, la metodología que se propone es una nueva metodología adaptada a este contexto que dé una solución válida y eficaz. En primer lugar, la competencia comunicativa es fundamental para el proceso de aprendizaje de una lengua extranjera. La adquisición de esta competencia resulta fundamental. Este proceso no solo implica dominar la gramática y el vocabulario, sino también entender y utilizar la lengua en contextos sociales y culturales variados. En cuanto a la definición, podríamos decir que es la capacidad de una persona para utilizar el lenguaje de manera efectiva en diferentes contextos y situaciones comunicativas. Nos estamos refiriendo a autores como Imes, que definía la competencia comunicativa como esa capacidad del hablante para seleccionar y utilizar apropiadamente las reglas gramaticales y sociolingüísticas de una lengua en distintas situaciones comunicativas. ¿Vale? Supone la integración de conocimientos gramaticales, sociolingüísticos y estratégicos que permitan al individuo interactuar efectivamente con un grado de éxito importante en la lengua meta. El enfoque comunicativo se considera como, desde el enfoque comunicativo, esta competencia es una habilidad, ¿vale?, para comprender y producir mensajes significativos y apropiados en una variedad de contextos comunicativos, utilizando estrategias adecuadas para lograr una comunicación exitosa. La siguiente pregunta que surgiría es, bien, las competencias comunicativas, pero ¿cuáles son? ¿Qué se entiende por competencia comunicativa? Pues en primer lugar me gustaría destacar la competencia lingüística, referida al dominio de la estructura y el sistema de la lengua. Incluye tanto la gramática como, la morfología, la sintaxis, la fonética, la fonología, la semántica, y es la base sobre la cual se construye una comunicación efectiva. Esta competencia implica no solo la capacidad de comprender las reglas gramaticales y el significado de las palabras, sino también la habilidad para producir enunciados coherentes y comprensibles.
En segundo lugar, la competencia sociolingüística comprende el conocimiento de cómo se utiliza la lengua en diferentes contextos sociales y culturales. Esto incluye la comprensión de normas de cortesía, variaciones dialectales, registros lingüísticos. Además, implica la capacidad de adaptar el lenguaje según la situación comunicativa y el interlocutor que tengamos ante nosotros, reconociendo diferencias de poder y contexto cultural subyacente. La competencia interaccional, por otra parte, se refiere a reglas no escritas de interacción en situaciones de comunicación, como por ejemplo saber iniciar, continuar, manejar conversaciones, el lenguaje corporal, el contacto visual, la proximidad. En este apartado debemos tener también en cuenta la competencia cultural, entendida como la capacidad para comprender normas de comportamiento desde el punto de vista cultural. Conocer todos estos aspectos puede favorecer lo que estábamos comentando antes, el pleno desarrollo e integración del individuo. Además, se debe tener en cuenta que se deben proporcionar estrategias para desarrollar la competencia pragmática y que se trata del uso efectivo del lenguaje en situaciones comunicativas específicas. Esto indica la comprensión de situaciones en las que hay una intención, una inferencia, y el contexto en el que se está produciendo esta comunicación. La competencia pragmática se basa en el uso de expresiones idiomáticas, en el humor, en la ironía, en la habilidad para interpretar y producir actos de habla adecuados. La competencia funcional está entendida como esta habilidad para lograr los propósitos de la comunicación. Por ejemplo, pues especular, rechazar, retractarse, negar, clasificar, todos aquellos aspectos intencionales de la comunicación. Por otra parte, la implicatura trata de la cooperación entre los participantes. Se debe atender a unos principios, como por ejemplo de calidad, que tu contribución sea verdadera, que no esté basada en falsedades, que sea lo más informativa posible, pero que tampoco sea más informativa de lo que se requiere, es decir, controlar la cantidad. Que sea relevante, que aporte algo tu intervención. Que evite la oscuridad, la ambigüedad, que sea ordenada, que sea breve. Y por otra parte, y ya por último en esta competencia, tenemos la presuposición, que es otro tipo de inferencia pragmática que no puede considerarse como semántica en el sentido literal del término, sino que es muy sensible a factores contextuales y está implícito, su significado está implícito en ciertas expresiones que sirven para evaluar la verdad de la oración. Por último, la competencia psicolingüística se relaciona con los procesos mentales involucrados en la producción y en la comprensión del lenguaje. Esto incluye la manera en que se almacena, procesa y recupera la información lingüística en el cerebro. Y comprender los mecanismos psicológicos subyacentes puede ayudar a los estudiantes a mejorar su habilidad para aprender y usar una lengua extranjera. En cuanto a la personalidad de los hablantes, pues se atiende, por ejemplo, al nivel cultural, al intelectual, al sexo, a la edad, el estrato social, los prejuicios, su propio estado emocional. En cuanto a la sociocognición, se está haciendo referencia a los esquemas mentales de los hablantes, sus actitudes, sus valores, y el condicionamiento afectivo atiende a los estados de ánimo y también a otros elementos contextuales, como por ejemplo el espacio social, el momento, el contexto institucional, las normas de interacción que deben aplicarse, la interpretación y demás. Sobre estos
principios de las competencias comunicativas que desde la educación se deben promover en el desarrollo de nuestros alumnos, se pueden plantear dos enfoques metodológicos. Uno más tradicional, como su propio nombre indica, el que se ha venido desarrollando hasta ahora, el que está más enfocado en la memorización de reglas gramaticales y vocabulario, con un énfasis en la traducción y en la repetición mecánica, y con un cierto descuido del desarrollo de las competencias comunicativas que han sido indicadas y aquella capacidad del estudiante para utilizar el lenguaje de manera efectiva en situaciones cotidianas, en su día a día, que son las que le van a permitir, enlazando con el principio de esta presentación, la plena integración en la sociedad. Además, desde mi punto de vista, este enfoque tradicional también puede generar una percepción del lenguaje como un conjunto estático de reglas, en lugar de un medio dinámico de comunicación. Se propone, por tanto, otros modelos de innovación educativa que, en contraste con el método tradicional, se centra en un aprendizaje experiencial y en una comunicación auténtica. Este tipo de enfoques, basados en nuevas metodologías, promueven la interacción activa del estudiante en la lengua a través de actividades significativas y contextualizadas. Se utilizan tareas comunicativas basadas en situaciones reales y con recursos tecnológicos, puesto que vivimos en una sociedad digital, para facilitar un aprendizaje interactivo y participativo. Además, se desarrollan también habilidades de autonomía y autorregulación en el aprendizaje de la lengua, fomentando la responsabilidad del propio alumno con su aprendizaje. Por lo tanto, se entiende como un reto educativo para la educación a través de estos programas de innovación. Se tiene la oportunidad de asumir este reto para dar respuesta válida y eficaz a estas necesidades, adoptando un nuevo proceso, un nuevo enfoque en la enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Se pasa así de una metodología con una visión tradicional, más enfocada a la traducción y a la escritura, con escaso protagonismo del alumno y con poca atención, como decía antes, a la comunicación oral, a un enfoque más acorde. Esta nueva perspectiva nos da la oportunidad de realizar una educación integral, desarrollar el pensamiento crítico en nuestros alumnos, la capacidad para resolver problemas a través de tareas innovadoras y motivadoras. Desde la transversalidad, la interdisciplinaridad y la transferencia de conocimientos, logrando de este modo una educación integral con un aprendizaje móvil, colaborativo, activo, etc. Además, se enfatiza mucho la importancia de la expresión oral y escrita, además de la comprensión auditiva y lectora. Entonces, simplemente se trata de pasar de un sistema tradicional a un sistema mucho más actualizado. En conclusión, la adquisición de una competencia comunicativa en el aprendizaje de una lengua extranjera se considera un proceso multifacético que abarca diversas habilidades lingüísticas, sociolingüísticas, pragmáticas y psicolingüísticas. Los modelos educativos tradicionales centrados en la memorización y en la repetición están siendo reemplazados gradualmente por enfoques más dinámicos y centrados en el estudiante, que promueven una comunicación auténtica y significativa. Al adoptar estos enfoques innovadores, los educadores pueden preparar a los estudiantes para comunicarse de manera competente y efectiva en un mundo cada vez más interconectado y diverso. Muchísimas gracias por su atención. Aquí les dejo mi nombre y mi correo electrónico por si quisieran ponerse en contacto conmigo. Muchas gracias y un saludo.